Yo estaba ahí parado frente a la puerta de la casa que yo mismo había comprado para mi hijo y mi nuera, sosteniendo una bolsa de basura negra con mis últimas pertenencias, mientras Valeria me miraba con una sonrisa que nunca olvidaré. Era una sonrisa de triunfo absoluto, de satisfacción cruel. Sus ojos brillaban con algo que yo solo puedo describir como maldad pura. «Gracias por todo, suegrito», dijo con voz melosa, arrastrando cada palabra como si estuviera saboreando un postre delicioso. «Ya no te necesitamos. Ah, y esa casita donde vivías, la que tanto amabas, la vendí esta mañana. Tienes exactamente 48 horas para desocuparla. Los nuevos dueños ya firmaron». Sentí como mis piernas temblaban. La casa donde había vivido con María durante 38 años. La casa donde nacieron todos los recuerdos de mi vida. La casa con el jardín donde mi esposa cultivaba sus rosas. Vendida. Sin mi consentimiento. Sin mi firma. ¿Cómo? Alcancé a murmurar, pero mi voz sonó débil, rota. «Oh, ¿no te lo dijo Diego?» Valeria se rió. Una risa aguda que hizo que varios vecinos voltearan a mirarnos. «Firmaste un poder hace 2 años. ¿Recuerdas? Cuando te dijimos que era para agilizar trámites. ¡Qué ingenuo fuiste!». Se tocó el collar de perlas que yo había pagado con mis últimas economías, un regalo que ella había exigido para su cumpleaños. Ese poder nos dio acceso a todo, absolutamente todo. Miré hacia atrás de ella, buscando a mi hijo Diego. Él estaba ahí, recargado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados y la mirada fija en el piso. No me miraba, no decía nada. El hijo que yo había criado, al que le había dado todo, no movía ni un músculo para defenderme. «Diego», dije y mi voz se quebró. «Hijo, por favor». Él levantó la vista por un segundo, y vi algo en sus ojos que me destrozó más que cualquier palabra de Valeria. Vi incomodidad, sí, pero también resignación, como si yo fuera un problema del que finalmente se estaba liberando. «Lo siento, papá», murmuró sin convicción. «Pero Valeria tiene razón. Ya es hora de que hagas tu vida. Nosotros necesitamos nuestro espacio. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto tan humillante. Parado en la calle como un indigente, expulsado de la vida de mi propio hijo, por una mujer que yo recibí con los brazos abiertos. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. Valeria cerró la puerta en mi cara, pero no antes de guiñarme un ojo. Escuché el seguro girando, ese clic metálico que sonó como la sentencia final de mi propia familia. Me quedé ahí parado, apretando esa bolsa de basura contra mi pecho, sintiendo cómo las miradas de los vecinos me quemaban la espalda. La señora Ramírez de la casa de enfrente movió la cortina rápidamente, pero yo alcancé a ver su expresión de lástima. Caminé por esa calle residencial de lujo, la calle donde yo había invertido 18, 500, 1000 pesos de mis ahorros y la venta de mi empresa para que mi hijo construyera su futuro. Cada paso que daba me pesaba como si cargara el mundo entero. El sol de la tarde me golpeaba la cara, pero yo sentía frío en los huesos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo me tratara como basura y permitiera que su esposa me humillara de esta manera, frente a todo el vecindario? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque lo que yo no sabía en ese momento era que Valeria no era quien decía ser, y que mi hijo había sido solo una víctima más en una cadena de hombres destruidos por esta mujer. Hace exactamente 3 años y 7 meses, yo estaba sentado en la oficina de mi abogado, firmando los papeles de venta de Mendoza en Hijos, la empresa constructora que mi abuelo había fundado en 1976. 47 años de historia familiar, 3 generaciones de trabajo honesto, reducidos a una firma en un documento legal. ¿Está completamente seguro de esto, don Roberto?, me preguntó el licenciado Herrera, mirándome por encima de sus lentes. Esta empresa vale mucho más que 14,200,000 pesos. Podríamos conseguir al menos 20 millones si esperamos 6 meses más. Yo negué con la cabeza,
sintiendo el peso de la decisión, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto. No, licenciado, mi hijo necesita ese dinero ahora. Diego conoció a una mujer maravillosa. Se van a casar y quieren abrir su propio estudio de arquitectura de lujo. Es su sueño. Además, van a comprar una casa donde puedan formar su familia, donde yo pueda ver crecer a mis nietos. Firmé cada página sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. La empresa había sido mi vida durante 35 años después de heredarla de mi padre. Pero Diego era mi único hijo, mi sangre, y después de perder a María hacía apenas 2 años por ese maldito cáncer, él era lo único que me quedaba en este mundo. Van a ser 14, 200. Terese 0 pesos de la venta de la empresa. Continué. Más los 4, 300. 1000 pesos que tengo en ahorros de toda mi vida. En total, 18. 500. 1000 pesos. Es más que suficiente para que Diego y Valeria empiecen con el pie derecho. El licenciado Herrera suspiró profundamente. Don Roberto, con todo respeto, apenas conoce a esa muchacha. Diego lleva saliendo con ella solo 8 meses. 9 meses, lo corregí con una sonrisa. Y sé que es poco tiempo, pero cuando vi cómo Diego la miraba en la cena de compromiso, vi el mismo amor que yo sentía por María. Valeria es educada, viene de buena familia según me dijo Diego. Estudió administración en una universidad privada. Es perfecta para él. Lo que yo no sabía en ese momento era que cada palabra que acababa de decir era una mentira cuidadosamente construida por Valeria. Pero eso lo descubriría mucho después, cuando ya era demasiado tarde. Mi vida antes de esa decisión había sido simple, pero feliz. María y yo vivíamos en nuestra casa en las afueras de la ciudad, una propiedad de 2 pisos con un jardín enorme donde ella pasaba horas cuidando sus rosas. Rosas rojas, amarillas, blancas. Cada domingo por la mañana, yo la veía desde la ventana de la cocina mientras preparaba café, moviéndose entre las plantas con ese vestido floreado que tanto le gustaba, cantando suavemente. «Roberto, ven a ver», me llamaba María al menos una vez por semana. «Esta rosa roja está floreciendo perfectamente. Es la más hermosa que he cultivado». Yo dejaba lo que estuviera haciendo y caminaba hacia el jardín. La abrazaba por la espalda y olíamos las rosas juntos. 38 años de matrimonio, y esos pequeños momentos seguían siendo mágicos. Diego venía a cenar cada viernes sin falta. Se sentaba en su lugar de siempre en la mesa del comedor, el mismo lugar donde se sentaba desde niño, y María preparaba su platillo favorito, mole con arroz y tortillas hechas a mano. «Mamá, cada vez que como tu mole, confirmo que eres la mejor cocinera del mundo», le decía Diego, limpiándose la boca con la servilleta. «Exagerado», respondía María con esa risa suave que yo amaba. «Algún día tu esposa cocinará mejor que yo». «Imposible», Diego sonreía. «Nadie cocina como tú». Después de la cena, Diego y yo nos sentábamos en el estudio mientras María lavaba los platos, aunque yo siempre le insistía en que los dejara para mí. Hablábamos de la empresa, de sus proyectos como arquitecto, de la vida. Él me mostraba sus diseños en la laptop, edificios modernos con líneas elegantes, y yo me sentía orgulloso de ver cómo mi hijo había encontrado su propio camino profesional. «Papá, algún día voy a diseñar algo que lleve tu nombre», me dijo una vez, con los ojos brillantes. «El edificio Mendoza, para honrar todo lo que tú y el abuelo construyeron». Esos eran los días dorados, los días antes de que el cáncer se llevara a María en 6 meses brutales, los días antes de que Valeria apareciera en nuestras vidas como una serpiente disfrazada de ángel. Cuando María murió, yo quedé destrozado. La casa se sintió vacía. El jardín se marchitó porque yo no tenía el don de María para las plantas. Las rosas murieron una por una, y yo las veía secarse sin tener la fuerza para cuidarlas. Me levantaba cada mañana en esa cama que ahora era demasiado grande, mirando el espacio vacío donde María solía dormir, y me preguntaba cómo seguir adelante. Diego fue mi salvación en esos meses oscuros. Venía cada 2 días, a veces con comida preparada, otras veces solo a sentarse conmigo en silencio. No teníamos que hablar, su presencia era suficiente. «Papá, mamá no querría verte así»,
me dijo una tarde, 6 meses después del funeral. Ella querría que vivieras, que siguieras adelante. No sé cómo, admití con lágrimas corriendo por mi rostro. No sé cómo vivir sin ella. Yo estoy aquí. Diego me abrazó. Siempre voy a estar aquí, papá. Eres lo más importante en mi vida. 3 meses después de esa conversación, Diego llegó a la casa con una sonrisa que yo no le había visto en mucho tiempo. Papá, quiero presentarte a alguien. Se llama Valeria, y creo que es la mujer de mi vida. Yo me sentí feliz, genuinamente feliz. Mi hijo había encontrado amor después de años de estar solo, enfocado solo en su carrera. Tráela a cenar este viernes, le dije, sintiendo un pequeño resurgir de esperanza. Prepararé el estofado que le gustaba a tu mamá. Esa primera cena fue perfecta, demasiado perfecta, pienso ahora. Valeria llegó con un vestido elegante color azul marino, tacones altos, maquillaje impecable. Era hermosa, no podía negarlo. Cabello castaño largo y liso, ojos verdes penetrantes, sonrisa radiante. Don Roberto, es un honor finalmente conocerlo, me dijo, extendiendo su mano con gracia. Diego me ha contado tantas cosas maravillosas sobre usted y sobre su difunta esposa. Lamento mucho su pérdida. Sus palabras sonaban sinceras. Su tono era suave, respetuoso. Me trajo flores para poner en el centro de la mesa. Un detalle que me conmovió, porque nadie había hecho eso desde que María murió. Durante la cena, Valeria hizo todas las preguntas correctas. ¿Cómo conoció a la mamá de Diego? ¿Cómo fue construir la empresa desde cero? ¿Cuál es su mejor memoria con su esposa? Yo respondía cada pregunta sintiendo que finalmente alguien se interesaba en mantener viva la memoria de María. Su casa es hermosa, don Roberto, dijo Valeria, mirando alrededor del comedor. Y ese jardín. Aunque las plantas están un poco descuidadas, puedo ver que alguna vez fue espectacular. Era el orgullo de María, expliqué, sintiendo el nudo familiar en la garganta. Ella cultivaba rosas. Yo no he tenido el corazón para cuidarlas desde que ella se fue. Valeria puso su mano sobre la mía con un gesto que parecía genuinamente compasivo. Debe ser muy difícil estar solo en esta casa tan grande, con tantos recuerdos. Lo es, admití, pero Diego viene seguido, y eso ayuda. Y ahora yo también vendré. Sonrió Valeria. Si usted me lo permite, claro. Me encantaría aprender más sobre su familia, sobre María, sobre todo. Yo miré a Diego, quien miraba a Valeria con adoración absoluta, y sentí que todo iba a estar bien. Mi hijo había encontrado a alguien bueno, alguien que me trataría como familia. Qué equivocado estaba. Los primeros signos de problema aparecieron sutilmente, tan sutiles que yo los ignoré o los justifiqué. 3 meses después de esa primera cena, Diego y Valeria ya estaban comprometidos. La boda sería en 6 meses, y ellos querían empezar su vida juntos de la manera correcta. Papá, necesito hablar contigo de algo importante, me dijo Diego una tarde, sentado en la sala de mi casa. Valeria estaba a su lado, con su mano entrelazada con la de él. Claro, hijo, lo que necesites. Valeria y yo queremos abrir nuestro propio estudio de arquitectura, explicó Diego con entusiasmo en su voz. Un estudio boutique especializado en diseño de lujo, pero necesitamos capital inicial importante. Estamos hablando de una inversión de al menos 10 millones de pesos para el local, el equipo, la publicidad, todo. Yo parpadeé procesando la cifra. 10 millones es mucho dinero, hijo. Lo sé, Diego asintió. Por eso pensamos que tal vez podrías ayudarnos. No como regalo, sino como inversión. Serías socio del estudio. El 30% de las ganancias sería tuyo. Valeria se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa perfecta. Don Roberto, sé que es mucho pedir, pero Diego es un arquitecto brillante, y yo estudié administración específicamente para manejar este tipo de negocios. Tenemos planes sólidos, contactos importantes. Esto va a funcionar, se lo garantizo. Además, continuó Diego, queremos comprar una casa grande, moderna, en un buen vecindario. Una casa donde podamos formar nuestra familia, donde tú puedas venir a visitar a tus nietos cuando lleguen.
La mención de nietos tocó algo profundo en mí. María y yo siempre habíamos soñado con ser abuelos, con llenar esa casa de risas de niños otra vez. ¿Cuánto costaría la casa?, pregunté. Encontramos una perfecta, respondió Valeria rápidamente. 500, 1000 pesos. 4 recámaras, jardín, en una privada con seguridad. Es ideal. Hice los cálculos mentales. 10 millones para el estudio, 500. 1000 para la casa. Casi 19 millones en total. Eso es casi todo lo que tengo, entre la empresa y mis ahorros. Lo sabemos, papá. Diego tomó mi mano. Y no te estamos pidiendo que lo hagas. Solo queríamos plantearte la opción. Tú nos has dado tanto ya, toda la vida. No queremos que sientas presión. Pero yo sí sentía presión. La presión de ser un buen padre. La presión de ayudar a mi único hijo a alcanzar sus sueños. La presión de no morir solo, sin familia cerca, como tantos hombres de mi edad. Déjenme pensarlo, les dije. Es una decisión importante. Esa noche, sentado solo en mi habitación, mirando la foto de María en mi mesita de noche, le hablé como siempre hacía. María, ¿qué hago? Es todo nuestro dinero, todo por lo que trabajamos. Pero es nuestro hijo. Es Diego. ¿No es para esto que uno ahorra toda la vida? ¿Para ayudar a los hijos? Por supuesto, María no respondió. Pero yo sentí, en mi corazón, que ella hubiera querido que ayudara a Diego. Ella siempre ponía a nuestra familia primero. Una semana después, llamé a Diego y Valeria a mi casa. Lo voy a hacer, les dije. Voy a vender la empresa y darles todo, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Diego, con esperanza en los ojos. Que me prometas que nunca vas a olvidar de dónde vienes, que siempre vas a ser el hombre honesto y bueno que tu madre y yo criamos, que vas a visitar a tu viejo padre regularmente. Diego me abrazó con fuerza. Te lo prometo, papá. Te prometo que siempre voy a estar aquí para ti. Eres mi héroe. Valeria también me abrazó, y yo sentí su perfume caro, su abrazo calculado. Gracias, don Roberto. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Le prometo que cuidaré bien de Diego, y que usted siempre será parte de nuestra familia. 3 meses después, yo firmaba los papeles de venta de Mendoza & Hijos. Transferí los 200, 1000 pesos de la venta más 300, 1000 de mis ahorros personales directamente a la cuenta bancaria conjunta de Diego y Valeria. Un total de 500, 1000 pesos. Toda mi vida, toda la vida de mi padre y mi abuelo, convertida en números digitales en una pantalla. Ya está hecho, les dije cuando nos reunimos en el banco. El dinero está en su cuenta. Diego verificó en su teléfono, y vi cómo sus ojos se abrían al ver la cantidad. Papá, no sé cómo agradecerte esto. No tienes que agradecer nada, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Solo hazme sentir orgulloso, y cumple tu promesa. Lo haré. Diego me abrazó nuevamente. Te lo juro por mamá. Valeria sonrió, pero esta vez noté algo diferente en su sonrisa. Algo que no logré identificar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente. Era triunfo. Era victoria, como un depredador que finalmente había atrapado a su presa. Pensaba que ese día estaba asegurando el futuro de mi hijo y el mío. No sabía que acababa de firmar mi propia sentencia de humillación y abandono. No sabía que Valeria nunca había amado a Diego, que solo lo veía como un medio para conseguir dinero. Y definitivamente no sabía que los siguientes 3 años y 7 meses serían los más dolorosos de mi vida. Pero pronto lo descubriría. Muy pronto, la verdadera Valeria comenzaría a mostrarse, y las promesas de Diego se desvanecerían como humo en el viento. La primera humillación llegó apenas 2 meses después de la transferencia del dinero. Era Navidad, la primera Navidad sin María, y yo había asumido automáticamente que pasaría la cena con Diego y Valeria en su nueva casa, la casa que yo había comprado con mis 500, 1000 pesos. Yo había preparado regalos para ambos. Para Diego, un reloj que había pertenecido a mi padre, una reliquia familiar que llevaba el grabado Mendoza en la parte trasera. Para Valeria,
un juego de aretes de oro blanco que María había guardado para la futura esposa de Diego. Eran piezas hermosas, valuadas en al menos 85 pesos. Llamé a Diego el 23 de diciembre por la tarde. Hijo, ¿a qué hora quieres que llegue el 24? ¿Necesitas que lleve algo para la cena? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Papá, este año vamos a hacer algo diferente. ¿Diferente? Sentí una punzada de preocupación en el pecho. ¿Qué quieres decir? Valeria y yo decidimos hacer una cena íntima, solo nosotros dos. Ya sabes, nuestra primera Navidad como esposos. Queremos que sea especial. Las palabras me golpearon como piedras. Pero siempre pasamos Navidad juntos. Desde que naciste nunca nos hemos separado en Navidad. Lo sé, papá, pero... Diego bajó la voz, como si no quisiera que Valeria lo escuchara. Las cosas son diferentes ahora. Tengo mi propia familia. Espero que lo entiendas. ¿Tu propia familia? Repetí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Yo soy tu familia, Diego. Soy tu padre. Ya hablaremos después, ¿no sí? Tengo que colgar. Feliz Navidad, papá. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé ahí sentado en mi sala, con el teléfono en la mano, mirando el árbol de Navidad pequeño que había puesto en la esquina. Era ridículo comparado con los árboles enormes que María solía decorar, pero era todo lo que había podido reunir fuerzas para hacer. Pasé la Nochebuena solo, comiendo un sándwich frente al televisor, viendo películas navideñas mientras escuchaba los fuegos artificiales de los vecinos. Cada explosión me recordaba que afuera había familias felices, celebrando juntas, mientras yo estaba abandonado en mi propia casa. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, recibí un mensaje de texto de Diego. Feliz Navidad, papá. Discúlpanos por no incluirte ayer. El próximo año será diferente. Lo prometo. Ese "lo prometo" se convertiría en una frase recurrente que nunca significó nada. La segunda humillación fue peor porque fue pública y deliberada. 3 meses después de esa Navidad solitaria, Diego y Valeria me invitaron a visitar su casa para enseñarme las renovaciones. Yo acepté emocionado, pensando que finalmente me estaban incluyendo en su vida. Llegué un sábado por la tarde con una botella de vino cara que me había costado 200 pesos, casi un cuarto de mi pensión mensual de 12,000 pesos. Toqué el timbre y Valeria abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Don Roberto, qué sorpresa», dijo, aunque yo había confirmado mi visita esa mañana por mensaje. «Traje vino». Le extendí la botella. «Para celebrar la casa». Ella tomó la botella sin siquiera mirarla y la dejó en una mesa del recibidor. «Qué lindo. Pase». Entré a la casa y me quedé paralizado. Todo, absolutamente todo había cambiado. Las paredes que antes eran blancas, ahora eran de un gris oscuro moderno. Los muebles eran completamente nuevos, estilo minimalista, probablemente importados. Pero lo que más me dolió fue ver que todas, absolutamente todas las fotos familiares que Diego tenía colgadas, habían desaparecido. «¿Dónde están las fotos?», pregunté, mirando las paredes ahora decoradas con arte abstracto. «¿Las fotos?». Valeria me miró con expresión aburrida. «Ah, esas fotos viejas. Las guardé en el sótano. Eran tan, ¿cómo decirlo?, deprimentes. Esta casa necesitaba un refresh completo, algo más alegre y moderno». «¿Deprimentes?», repetí sintiendo la furia subiendo por mi garganta. Esas eran fotos de la familia de Diego, de su madre, de su infancia, de gente muerta y momentos pasados. Me interrumpió Valeria con frialdad. «Don Roberto, tenemos que mirar hacia el futuro, no vivir en el pasado». Diego está de acuerdo conmigo. Como invocado por su nombre, Diego apareció desde la cocina con una cerveza en la mano. «Papá, llegaste». «Diego», dije, señalando las paredes vacías. «¿Dónde están las fotos de tu mamá? ¿Las fotos de cuando eras niño?». Mi hijo miró a Valeria primero antes de responderme a mí, y ese simple gesto me partió el corazón. «Valeria tiene razón, papá. La casa se veía muy cargada. Necesitábamos un estilo más limpio». «¿Un estilo más limpio?». Mi voz subió de volumen. «Estamos hablando de tu madre, Diego, de María». «¿Ya no significa nada para ti?». «Claro que significa algo». Diego evitó mi mirada.
pero no necesito fotos para recordarla. Valeria se rió suavemente, un sonido que me heló la sangre. Ay, don Roberto, no sea tan dramático. Son solo fotos. Además, esta es nuestra casa ahora. Podemos decorarla como queramos. Es su casa, dije lentamente, que yo pagué con 18,500 pesos de mis ahorros de vida. El ambiente se tensó inmediatamente. Valeria entrecerró los ojos. ¿Fue un regalo, no? ¿O era un préstamo con intereses emocionales? Porque si es así, deberíamos aclarar los términos. Valeria, Diego la tocó del brazo suavemente. No empieces. ¿Que no empiece? Ella se soltó bruscamente. Tu padre viene aquí a reclamarnos cómo decoramos nuestra propia casa. La casa que, sí, él ayudó a comprar, pero que estaba a nuestro nombre. Legalmente es nuestra, don Roberto. Usted no tiene ningún derecho sobre ella. Me quedé mudo, procesando sus palabras. Diego no dijo nada. No me defendió. Simplemente se quedó ahí parado, tomando de su cerveza, mirando al piso como un niño regañado. Me voy, dije finalmente, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. Claramente mi presencia aquí no es bienvenida. No sea sensible, respondió Valeria con tono cansado. Siempre tan dramático los viejos. Quédese. Ordené comida china carísima. Seguro usted no puede pagar ese tipo de lujos con su pensión miserable. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Salí de esa casa sin despedirme, dejando atrás la botella de vino de 200 pesos que probablemente ni siquiera probarían. Conduje de regreso a mi casa con las manos temblando en el volante, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. La tercera humillación llegó 2 meses después, en el cumpleaños número 34 de Diego. Valeria organizó una fiesta grande en la casa, e increíblemente me invitó. Por favor venga, don Roberto, me dijo por teléfono con voz dulce. Diego quiere que esté ahí. Es su padre, después de todo. Yo fui con esperanza renovada, pensando que tal vez las cosas estaban mejorando. Compré un regalo costoso para Diego, una pluma Mont Blanc que me costó 18,500 pesos, prácticamente todo mi presupuesto de 2 meses, pero era mi hijo, y quería demostrarle que lo amaba. Llegué a la fiesta y había al menos 60 personas. El jardín estaba decorado con luces, había meseros sirviendo canapés, una barra de coctelería completa, música en vivo. Todo era excesivo y caro, muy caro. Busqué a Diego entre la multitud y finalmente lo encontré rodeado de sus amigos arquitectos, todos vestidos elegantes, todos riendo y bebiendo champán que probablemente costaba 4,0 pesos la botella. Papá, Diego me vio y me llamó. Ven, quiero presentarte. Me acerqué al grupo sintiendo inmediatamente que no pertenecía ahí. Yo llevaba mi mejor traje, pero era viejo, de hace 15 años. Ellos llevaban ropa de diseñador. Chicos, Diego puso su mano en mi hombro. Él es Roberto. Solo Roberto, no mi papá, no mi padre, solo Roberto. Mucho gusto, dijo uno de los arquitectos sin interés real. ¿Tú también trabajas en diseño? No, yo, comencé. Roberto nos ayudó económicamente hace unos años, interrumpió Valeria, apareciendo de la nada con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Fue muy generoso con nosotros cuando estábamos empezando. Nos ayudó económicamente, como si yo fuera un benefactor extraño, no el padre de Diego, como si mis 18,500 pesos fueran una propina casual. ¡Qué amable!, comentó otro arquitecto sin interés, y el grupo inmediatamente cambió de tema. Me quedé ahí parado como un fantasma, invisible, mientras hablaban de proyectos millonarios, de viajes a Europa, de inversiones. Diego no volvió a mirarme durante toda la conversación. Más tarde, cuando estaba por irme, escuché a Valeria hablando con un grupo de mujeres cerca de la cocina. No me vieron entrar al pasillo. ¿Y quién es ese señor mayor que vive solo?, preguntó una de las mujeres. El que está vestido como de los años 90. Valeria se rió. Ah, ese es el papá de Diego. Pobre hombre, está bastante acabado. Vivía de recuerdos de su esposa muerta. Nosotros le ayudamos dándole algo de propósito, ¿sabes? Le permitimos invertir en nuestro futuro. Lo hizo sentir útil antes de que termine en un asilo. Las mujeres rieron,
y yo sentí cómo se me revolvía el estómago. Salí de esa casa sin despedirme, dejando el regalo de 18. 500 pesos sobre una mesa, seguro de que Diego ni siquiera notaría mi ausencia. Pero las humillaciones no terminaron ahí. Durante los siguientes meses, empecé a notar cosas que me hicieron sospechar. Diego y Valeria viajaban constantemente. París, Nueva York, Cancún. Valeria publicaba fotos en redes sociales desde restaurantes carísimos, usando ropa y joyas nuevas cada semana. Contaban con empleada doméstica de tiempo completo, jardinero, 2 autos de lujo. Un día, movido por la curiosidad y el dolor, hice unos cálculos mentales aproximados. Sumé todo lo que veía en sus redes sociales, todo lo que Diego mencionaba casualmente cuando lo llamaba por teléfono. Valeria gastaba aproximadamente 380 pesos al mes, 380,000 pesos, solo en ropa, zapatos, joyas, tratamientos de belleza y spa. Eso sin contar los gastos de la casa, los viajes, los autos, la empleada doméstica. Mientras tanto, yo vivía con una pensión de 12,000 pesos mensuales. 12,000 pesos. Había días que comía una sola vez para ahorrar. Había dejado de comprar mis medicamentos para la presión arterial porque costaban 200 pesos al mes. Me vestía con la misma ropa desde hacía años porque no podía permitirme nada nuevo. Y todo ese dinero que Valeria gastaba tan despreocupadamente venía de mis 18, 500, 1,000 pesos, del trabajo de 3 generaciones de la familia Mendoza, de las horas que mi abuelo pasó bajo el sol en obras de construcción, de los sacrificios que mi padre hizo para expandir la empresa, de los 35 años de mi vida dedicados a construir algo sólido, todo desperdiciado en caprichos de una mujer que me trataba como basura. La revelación financiera completa llegó de manera accidental. 6 meses antes de la expulsión final, yo estaba visitando a Diego en domingo por la mañana. Él estaba en la ducha y Valeria había salido un momento al supermercado. Yo estaba sentado en la sala cuando vi la laptop de Valeria abierta sobre la mesa de centro. No sé qué me impulsó a mirarla. Quizá la desesperación, quizá el instinto. Pero me acerqué y vi que tenía abierto un documento de Excel titulado Finanzas mensuales. Lo que vi me dejó sin aire. Gastos mensuales totales, 847, 0 pesos. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba viendo mal. 847,000 pesos al mes. Eso era 164. 0 pesos al año. Mis 18, 500,000 pesos, si ellos seguían gastando a ese ritmo, se terminarían en menos de 2 años. Seguí leyendo la lista detallada. Ropa y accesorios Valeria, 380,000 pesos restaurantes y entretenimiento, 156,000 pesos tratamientos de belleza, 87,000 pesos. Empleada doméstica y jardinero, 34,000 pesos. Pagos de autos, 2 Mercedes-Benz, 98,000 pesos. Viajes mensuales, 420,000 pesos en promedio. Gastos, varios, 72,000 pesos. No había ninguna línea para inversión en estudio de arquitectura. Ninguna mención del negocio que supuestamente iban a abrir. Ningún plan de inversión. Solo gastos. Gastos excesivos, ridículos, insostenibles. ¿Qué estás haciendo? La voz de Valeria me hizo saltar. Ella estaba en la puerta, mirándome con furia absoluta. La laptop estaba abierta y... ¿Estabas espiando mis cosas? Ella caminó hacia mí rápidamente y cerró la laptop de un golpe. ¿Quién te dio permiso de meter tus narices donde no te llaman? Valeria, vi los gastos mensuales. Mi voz temblaba. Están gastando 847,000 pesos al mes. A ese ritmo, el dinero que les di se va a terminar en... ¿Y qué? Ella cruzó los brazos con una expresión desafiante. Es nuestro dinero, don Roberto. Podemos gastarlo como queramos. Pero ese dinero era para el estudio de arquitectura, para el futuro, ¿para qué? Valeria se rió con crueldad. ¿Para que Diego trabaje como esclavo construyendo edificios igual que tú y tu familia muerta? No, gracias. Nosotros merecemos vivir bien, disfrutar la vida. Algo que tú y tu esposa nunca supieron hacer. No te atrevas a hablar de María. Sentí la ira creciendo en mi pecho. Ella trabajó duro toda su vida para...
para terminar muerta de cáncer sin haber disfrutado nada. Valeria me interrumpió con veneno en su voz. ¡Qué desperdicio de vida! Al menos yo sé cómo disfrutar del dinero mientras puedo. En ese momento Diego salió del baño con el cabello mojado y una toalla alrededor de la cintura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando? Tu padre estaba espiando mi laptop, acusó Valeria inmediatamente, revisando nuestras finanzas personales sin permiso. Papá. Diego me miró con decepción. ¿Es cierto eso? Diego, la laptop estaba abierta y yo vi. No importa si estaba abierta. Diego me cortó. No tenías derecho de ver eso. Son nuestras finanzas privadas. Son mis 500,000 pesos. Explotó finalmente. El dinero que yo y 3 generaciones de mi familia trabajamos para conseguir. Y ustedes lo están desperdiciando en lujos ridículos. Ya basta. La voz de Diego fue dura, fría. Una voz que nunca le había escuchado usar conmigo. Ese dinero fue un regalo. Un regalo no tiene condiciones. Si te arrepientes de habérnoslo dado, eso es tu problema, no nuestro. Diego, por favor. Intenté acercarme a él. Solo quiero que uses ese dinero sabiamente. Tu mamá y yo trabajamos toda la vida. No metas a mi mamá en esto. Diego levantó la voz. Mi mamá está muerta. Y tú necesitas superar eso y dejar de vivir en el pasado. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo físico. ¿Superar que tu mamá murió? ¿Así de fácil? Sí. Diego me miró con ojos fríos, ojos que no reconocí. Así de fácil. Ya pasaron 5 años. Es hora de que sigas adelante. Valeria sonrió triunfante detrás de Diego. Y en ese momento entendí que ella había estado envenenando lentamente a mi hijo contra mí. Todas esas conversaciones privadas, todas esas noches que pasaban juntos, ella había estado plantando semillas de resentimiento. Salí de esa casa temblando de ira y dolor. Conduje a mi casa y me senté en la oscuridad durante horas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi hijo, mi único hijo, el niño que yo había criado con amor, me había dicho que superara la muerte de mi esposa así de fácil, como si María fuera un perro que se había escapado, no la mujer con quien pasé 38 años de mi vida. Los siguientes 3 meses fueron una espiral descendente de distanciamiento total. Diego dejó de contestar mis llamadas. Cuando le enviaba mensajes, respondía con monosílabos fríos. Sí, no. Después hablamos. Nunca hablábamos. Yo empecé a perder peso. La soledad me estaba consumiendo. Había días que me despertaba y me preguntaba para qué seguir viviendo. Sin María, sin Diego, sin propósito. Solo un viejo abandonado en una casa llena de fantasmas. Y entonces llegó el día del golpe final, la humillación máxima, el día que abrió esta historia, el día que Valeria decidió que ya no necesitaba mantener ninguna apariencia de respeto. Pero lo que ni ella ni Diego sabían era que ese día, ese momento horrible donde me expulsaron como si fuera basura, ese momento iba a ser el punto de quiebre. El momento donde el viejo Roberto Mendoza sumiso y tolerante iba a morir, y alguien completamente diferente iba a nacer. En ese momento, parado en la calle con una bolsa de basura, sintiendo las miradas de los vecinos clavadas en mi espalda, algo se rompió dentro de mí. La persona que había sido durante toda mi vida desapareció, y lo que hice a continuación cambió todo para siempre, porque resultó que este viejo todavía tenía dientes, y estaba a punto de enseñárselos a esa serpiente que había destruido mi familia. Caminé por esa calle residencial de lujo durante 20 minutos con mi bolsa de basura, sin rumbo claro, solo alejándome de esa casa que yo había pagado con el sudor de 3 generaciones. Mis piernas me llevaron instintivamente a una plaza pequeña a 3 cuadras de distancia. Me senté en una banca bajo un árbol, con esa maldita bolsa negra a mi lado como testimonio de mi humillación. La tarde estaba cayendo. Familias paseaban por la plaza. Niños corrían persiguiendo palomas. Parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano. El mundo seguía girando normalmente mientras el mío se derrumbaba. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y miré la pantalla. Tenía un mensaje sin leer de 3 semanas atrás, de la doctora Patricia Ruiz, la abogada que había sido mejor amiga de María durante 30 años.
Roberto, hace tiempo que no sé de ti. ¿Cómo estás? Llámame cuando puedas. Patricia y María se habían conocido en la universidad. Cuando María murió, Patricia estuvo en el funeral. Lloró conmigo. Me prometió que siempre estaría ahí si necesitaba algo. Pero yo nunca la había llamado. No quería molestarla con mis problemas. No quería ser una carga. Ahora, sentado en esa banca con una bolsa de basura conteniendo lo poco que me quedaba de dignidad, marqué su número. Ella contestó al tercer tono. Roberto. Su voz sonó sorprendida pero cálida. Por Dios, pensé que nunca llamarías. ¿Estás bien? Y entonces, sin poder contenerme más, todo salió. Le conté sobre los 18, 500, 1000 pesos. Sobre Valeria y su transformación de nuera encantadora a monstruo cruel. Sobre Diego y su frialdad. Sobre los gastos excesivos. La humillación constante. Y finalmente, sobre lo que acababa de pasar hace una hora. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz había cambiado completamente. Ya no era la amiga compasiva. Era la abogada feroz que había ganado cientos de casos. ¿Dónde estás ahora?, preguntó con tono firme. En una plaza, no tengo dónde ir. Valeria vendió mi casa, la casa donde viví con María. Tengo 48 horas para desocuparla. Vendió tu casa, repitió Patricia lentamente. ¿Cómo vendió tu casa? Firmé un poder hace 2 años. Admití sintiendo la vergüenza quemar mi cara. Ellos dijeron que era para agilizar trámites del estudio. Yo confié. Roberto Mendoza. Patricia casi gritó. ¿Me estás diciendo que le diste poder legal amplio a una mujer que conocías desde hace meses? ¿Sin consultarme primero? Yo no pensé que... Claramente no pensaste. Ella suspiró profundamente. Está bien. Escúchame con mucha atención. Quiero que vayas directamente a tu casa. No la desocupes. No firmes absolutamente nada. No hables con Diego ni con Valeria. ¿Me entiendes? Pero ella dijo que vendió. No me importa lo que ella dijo. Hasta que yo no vea los documentos legales, esa casa sigue siendo tuya. Voy a revisarlo todo. Y Roberto, hay algo que necesito decirte. Algo que debí investigar hace años, pero que tú nunca me diste permiso de hacer. ¿Qué cosa? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Valeria Cortés. Patricia hizo una pausa significativa. Ese nombre me sonó familiar desde la primera vez que Diego la presentó en el funeral de María. No dije nada porque pensé que era coincidencia. Pero ahora necesito investigar. Dame 72 horas, Roberto. Solo 72 horas. No hagas nada drástico. Prométemelo. Te lo prometo, dije, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en meses. Y Roberto, la voz de Patricia se suavizó. María estaría orgullosa de que finalmente estés defendiéndote. Ya era hora. Colgamos y yo me quedé ahí sentado procesando la conversación. Patricia había dicho que el nombre de Valeria le sonaba familiar. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que Valeria tuviera un pasado oculto? Tomé mi bolsa de basura y caminé de regreso a mi casa, la casa que Valeria supuestamente había vendido. Cuando llegué, todo estaba igual. No había señales de venta, ningún letrero de vendida, nada. Entré y me senté en el sofá que María había escogido hace 20 años, en la sala donde habíamos celebrado tantas Navidades, y esperé. Las 72 horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Diego me llamó 2 veces, pero yo no contesté. Valeria me envió 3 mensajes exigiendo que firmara los papeles pendientes, pero yo los ignoré. Seguí las instrucciones de Patricia al pie de la letra. En la tarde del tercer día, exactamente 71 horas después de mi llamada, Patricia apareció en mi puerta. No venía sola. Con ella estaba un hombre de unos 45 años, vestido con jeans y una chaqueta de cuero, con una laptop bajo el brazo. Roberto, él es Marcos Salazar, presentó Patricia. Detective privado, el mejor en la ciudad. Marcos, cuéntale lo que encontraste. Entramos a la sala y Marcos abrió su laptop sobre la mesa de centro. Lo que vi en esa pantalla cambió todo. Don Roberto, comenzó Marcos con voz grave. Valeria Cortés no existe. Legalmente, quiero decir. Esa mujer se cambió el nombre hace 5 años. Antes se llamaba Brenda Suárez. Me mostró una fotografía en la pantalla.
Era definitivamente Valeria, pero con cabello más corto y rubio en lugar de castaño. La fecha de la foto era de 7 años atrás. ¿Por qué se cambió el nombre?, pregunté con voz temblorosa. Porque estaba huyendo de su pasado, respondió Marcos, haciendo clic en otro archivo. Brenda Suárez, alias Valeria Cortés, tiene un patrón muy claro. Se especializa en hombres mayores con dinero. En los últimos 12 años, ha estado casada o comprometida con 5 hombres diferentes. ¿5? Casi me caigo de la silla. Marcos asintió y comenzó a mostrarme archivos. Primero fue Héctor Domínguez, empresario de 58 años en 2013. Se casaron. Ella lo convenció de vender su negocio de importaciones. Duró 2 años con él. Cuando se divorciaron, Héctor quedó en quiebra. Ella se fue con aproximadamente 8 ceros de pesos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Marcos continuó. Segundo fue Armando Telles, doctor jubilado de 62 años, en 2015, mismo patrón. Matrimonio rápido, ella lo convenció de liquidar sus inversiones. Divorcio 2 años después. Armando perdió su casa y 12 ceros de pesos. Dios mío, murmuré. Tercero fue Eduardo Pantoja, viudo de 55 años, dueño de una cadena de ferreterías, en 2017. Ella lo convenció de vender el negocio familiar. Divorcio 1 año después. Eduardo perdió 15,000 de pesos y tuvo una crisis nerviosa. Estuvo hospitalizado 3 meses. Marcos hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Don Roberto, Eduardo Pantoja intentó suicidarse después de perder todo. Su familia lo salvó a tiempo. Sentí náuseas. ¿Y los otros 2? Cuarto fue Julián Mora, arquitecto de 48 años. Espere. Marcos se detuvo. Arquitecto, igual que Diego. Patricia y yo intercambiamos miradas de horror. Julián conoció a Brenda en 2019. Noviazgo de 8 meses, compromiso. Él vendió su estudio de arquitectura para invertir en su futuro juntos. La boda nunca se realizó. Ella desapareció con 9,500,000 pesos. Julián la reportó a la policía, pero nunca la encontraron porque ella se cambió de ciudad y de identidad. Fue entonces cuando Brenda Suárez se convirtió en Valeria Cortés. Y el quinto, Patricia habló por primera vez con voz dura como piedra. Eres tú, Roberto. Bueno, técnicamente es Diego, pero el objetivo siempre fuiste tú, tu dinero, tus 18,500,000 pesos. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, necesitando aire. ¿Diego sabe algo de esto? No lo creemos, respondió Marcos. En ninguno de los casos anteriores los hombres sabían. Ella es experta en manipulación. Estudió psicología en la universidad, irónicamente. Sabe exactamente qué decir, cómo actuar, cómo hacer que la gente confíe en ella. Entonces mi hijo es otra víctima. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Ella lo está usando para llegar a mí. Exactamente, confirmó Patricia. Y lo más probable es que cuando tu dinero se termine, ella va a desaparecer. Va a divorciarse de Diego, tomar lo que pueda, cambiar de identidad otra vez y buscar a su próxima víctima. Me giré hacia ellos con furia creciendo en mi pecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la detengo? Patricia sonrió, y era una sonrisa peligrosa. Ahora sí estamos hablando. Marcos, muéstrale el resto. El detective abrió otra carpeta en su laptop. Don Roberto, también encontré esto. Valeria tiene cuentas bancarias en las Islas Caimán bajo su nombre real, Brenda Suárez. Ahí ha estado transfiriendo dinero mensualmente. Actualmente tiene depositados 43,600,000 pesos. ¿43 millones? Me tambaleé. ¿De dónde? De sus 5 víctimas, explicó Marcos. Su modus operandi es simple. Convence al hombre de darle acceso a las finanzas. Gasta ostentosamente para no levantar sospechas de que está guardando dinero, pero secretamente transfiere cantidades grandes a su cuenta offshore. De tus 18,500,000 pesos, estimo que ella ya transfirió al menos 11. Tercero, 7-0 a las Caimán. Patricia se levantó y puso su mano en mi hombro. Roberto, esto es fraude matrimonial. Es falsificación de identidad. Es lavado de dinero. Esto es suficiente para meterla a la cárcel por años, pero necesitamos actuar inteligentemente. ¿Qué sugieres?
Mi voz sonó diferente incluso para mí, más dura, más fría. Primero, vamos a congelar todas las cuentas bancarias conjuntas de Diego y Valeria. Yo tengo contactos en el banco. Con esta evidencia de fraude, puedo conseguir una orden judicial en 48 horas. Segundo, continuó Patricia, vamos a presentar una denuncia formal contra Valeria por fraude, falsificación de identidad y matrimonio con segundas intenciones. Las autoridades la van a investigar, y cuando descubran las cuentas en las Caimán, va a ser mucho peor para ella. Tercero, Marcos intervino, necesitamos protegerte legalmente. Ese poder que firmaste, Patricia, puede revocarlo inmediatamente. Tu casa no se vendió, por cierto. Valeria solo te estaba mintiendo para asustarte y forzarte a hacer algo desesperado. Sentí una mezcla de alivio y furia. Me mintió sobre vender mi casa. Te mintió sobre muchas cosas, afirmó Patricia, y ahora va a pagar por cada una de ellas. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de acción legal. Patricia trabajó día y noche preparando documentos. Yo firmé denuncias, di declaraciones, reuní toda la evidencia que tenía de las transferencias de dinero, los poderes firmados, todo. El viernes por la mañana, exactamente 5 días después de mi expulsión humillante de la casa, Patricia recibió la llamada que estábamos esperando. Roberto, me dijo con satisfacción en su voz, el juez aprobó la orden. A partir de este momento todas las cuentas bancarias de Valeria Cortés y Diego Mendoza están congeladas. No pueden sacar un peso. No pueden usar tarjetas de crédito. Nada. Sentí una satisfacción profunda, casi primitiva, recorriendo mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo tienen congeladas? Hasta que termine la investigación de fraude. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Depende de cuánto cooperen. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. 2 horas después, mi teléfono comenzó a sonar. Era Diego. Dejé que sonara. Llamó 5 veces consecutivas. Después empezaron los mensajes. Papá, contesta por favor. Tenemos un problema serio. Papá, nuestras cuentas fueron congeladas. No entendemos qué pasó. Papá, necesitamos tu ayuda. No podemos sacar dinero para nada. Papá, por favor, contesta. No respondí ninguno. Patricia me había aconsejado que no hablara con ellos todavía. Déjalos sufrir un poco, me dijo con frialdad. Déjalos sentir aunque sea una fracción del dolor que te causaron. El sábado por la mañana Valeria llamó. Esta vez sí contesté. Patricia y Marcos estaban conmigo, grabando la conversación con permiso legal. Don Roberto, la voz de Valeria intentaba sonar dulce, pero podía detectar el pánico debajo. Creo que hay un malentendido terrible. Nuestras cuentas fueron congeladas por error. ¿Podría ayudarnos a aclarar esto? Un malentendido, repetí con voz tranquila. No, Valeria. O debería decir, Brenda, silencio absoluto del otro lado. Un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración acelerarse. No sé de qué hablas. Su voz cambió inmediatamente. Más defensiva, más aguda. Brenda Suárez, continué disfrutando cada palabra. Nacida el 15 de marzo de 1991 en Monterrey. Cambiaste tu nombre legalmente a Valeria Cortés en 2019 después de robarle 9,500,000 pesos a Julián Mora, tu cuarta víctima. Antes de él estuvieron Eduardo Pantoja, Armando Telles y Héctor Domínguez. ¿Quieres que continúe? Tú no puedes probar nada de eso. Tartamudeó. Pero el pánico era evidente ahora. Tengo un detective privado que ha recopilado evidencia completa, dije con calma. Tengo documentos de cambio de nombre. Tengo registros bancarios. Y lo mejor de todo, Valeria, tengo los registros de tu cuenta en las Islas Caimán con 43,600,000 pesos. Estás mintiendo. Pero su voz se quebró al decirlo. Las autoridades ya tienen toda la información. Continué, sintiendo un poder que no había sentido en años. En este momento están investigando cada transferencia que hiciste, cada peso que robaste de mí y de tus víctimas anteriores. ¿Y sabes qué es lo mejor, Valeria? Que el fraude matrimonial en este país tiene una sentencia de 4 a 8 años de prisión. La falsificación de identidad, otros 3 a 6 años. Y el lavado de dinero. Bueno, eso podría ser de 5 a 15 años más.
No puedes hacerme esto. Su voz ahora era puro veneno. Diego me ama. Él va a defenderme. Diego es tu víctima igual que yo, respondí. Pero él va a saber la verdad. Todos van a saber quién eres realmente. Escúchame bien, viejo estúpido. Valeria dejó caer toda pretensión. Voy a destruirte. Voy a decirle a Diego que tú inventaste todo esto porque estás celoso de nuestra felicidad. ¿Vas a qué? La interrumpí con voz fría. ¿Vas a usar las tarjetas de crédito que están congeladas? ¿Vas a contratar un abogado con el dinero que no puedes tocar? Valeria, se acabó tu juego. Ya no tienes poder aquí. Ya no me das miedo y lo más importante, ya nunca más vas a poder hacerle daño a nadie. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía fuerte pero constante. Patricia y Marcos me miraban con aprobación. Bien hecho, dijo Patricia. Ahora viene la parte difícil. ¿Diego? Pregunté. Ella asintió. Tenemos que hablar con él, mostrarle la evidencia, darle la oportunidad de entender que él también fue manipulado. Pero Roberto, tienes que prepararte. Él está casado con ella. Lleva 4 años con ella. No va a querer creer la verdad inmediatamente. Tenía razón, pero yo estaba listo. Por primera vez en años, me sentía listo para luchar. No solo por mi dinero, sino por mi hijo. Por sacarlo de las garras de esa mujer que lo había convertido en alguien que yo no reconocía. Pensaban que era un viejo débil que se rendiría. No sabían con quién estaban tratando. Cuando descubrieran todo lo que había preparado, cuando vieran que yo tenía evidencia suficiente para mandarla a prisión por décadas, ya sería demasiado tarde. Su mundo perfecto construido sobre mentiras y dinero robado estaba a punto de desmoronarse. Y yo iba a estar ahí, mirando cada segundo de su caída. No tuve que esperar mucho para ver los efectos devastadores del congelamiento de cuentas. El lunes por la mañana, apenas 72 horas después de que se bloqueara todo acceso a su dinero, Valeria apareció en la puerta de mi casa. La vi a través de la ventana antes de abrir. Se veía completamente diferente a la mujer perfectamente arreglada que siempre había sido. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo desprolija, sin maquillaje, ojeras profundas. Vestía jeans y una camiseta simple, algo que nunca la había visto usar. Los tacones de diseñador habían sido reemplazados por tenis viejos. Abrí la puerta pero me quedé en el marco, bloqueando la entrada. ¿Qué quieres, Valeria? Don Roberto. Su voz intentaba sonar suplicante pero detecté ira contenida. Por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido terrible. No hay malentendido, respondí con calma. Sabes exactamente lo que hiciste. No hice nada malo. Su máscara se resquebrajó por un segundo. Diego y yo somos una pareja casada. Ese dinero que usted nos dio fue un regalo. Un regalo no tiene condiciones. Un regalo basado en mentiras es fraude, dije, usando las palabras exactas que Patricia me había enseñado. Falsificaste tu identidad. Te casaste con mi hijo con el único propósito de robar dinero. Eso no es un matrimonio, es un crimen. Valeria apretó los puños. ¿Ya le contaste todo esto a Diego? ¿Ya lo envenenaste contra mí como has estado planeando desde el principio? Todavía no, admití, pero lo haré. Él merece saber con quién está casado realmente. Si le cuentas algo de esto... Valeria dio un paso hacia mí, con ojos amenazantes. Voy a decirle que estás senil, que inventaste toda esta historia porque no puedes aceptar que él tiene su propia vida ahora. Diego me va a creer a mí, no a ti. Yo soy su esposa. Tú eres solo el padre amargado que no puede soltar a su hijo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme dudar, pero ya no funcionaban. Yo tenía evidencia. Yo tenía la verdad. Valeria, tengo documentos que prueban que eres Brenda Suárez, dije tranquilamente. Tengo registros de tus 4 matrimonios anteriores. Tengo los testimonios de tus víctimas. Tengo los registros de tu cuenta en las Islas Caimán con 43, 600, pesos robados. ¿De verdad crees que Diego va a ignorar todo eso? Vi cómo su rostro palidecía. Por primera vez desde que la conocía, Valeria se veía asustada de verdad. Podemos llegar a un acuerdo.
Su voz cambió nuevamente, ahora calculadora. ¿Qué quieres? ¿Tu dinero de vuelta? Puedo devolvértelo. Puedo transferir todo. Quiero que devuelvas cada peso que robaste, respondí. Los 18,500. 1,000 que tomaste de mí más intereses. Quiero que te divorcies de Diego inmediatamente. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Está bien, dijo rápidamente, demasiado rápido. Está bien, lo haré. Solo dile a tu abogada que descongele las cuentas y yo transfieroré el dinero hoy mismo. La miré directamente a los ojos. ¿Me crees estúpido? En el momento que descongelen las cuentas, vas a vaciarlas y desaparecer, igual que hiciste con Julián Mora en 2019. Su expresión se endureció. Entonces, ¿qué quieres? ¿Verme en la cárcel? Destruir a tu propio hijo en el proceso, porque cuando esto se haga público, Diego va a quedar como un idiota. Su reputación profesional va a quedar destruida. ¿Eso es lo que quieres? Quiero justicia, respondí firmemente, y quiero que mi hijo se libere de ti antes de que lo destruyas completamente. Valeria se rió, pero era una risa amarga, desesperada. Ya es demasiado tarde para eso, viejo. Diego me ama. Está completamente bajo mi control. Cuando tenga que elegir entre tú y yo, me va a elegir a mí. Siempre lo hace. Cerré la puerta en su cara sin decir otra palabra. La escuché gritar algo desde afuera, algo sobre arrepentirme de esto, pero no le di el placer de una respuesta. 2 días después, el miércoles, Diego finalmente apareció. Llegó solo a las 9 de la noche, tocando mi puerta con insistencia. Cuando abrí me impactó su apariencia. Mi hijo se veía demacrado, con ojeras profundas, la ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. Papá, su voz se quebró inmediatamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hiciste congelar nuestras cuentas? No podemos pagar nada. La empleada doméstica se fue. Nos cortaron el servicio de cable. Valeria está desesperada. Pasa, le dije haciéndome a un lado. Necesitamos hablar. Diego entró y se dejó caer en el sofá de la sala, el mismo sofá donde se había sentado miles de veces cuando era niño. Puso su cara entre sus manos. No entiendo qué hice mal, murmuró. Pensé que las cosas estaban bien entre nosotros. Sí, hubo tensiones. Sí, Valeria a veces es difícil, pero congelar nuestras cuentas, sin siquiera hablar conmigo primero. Me senté frente a él en el sillón que había sido el favorito de María. Diego, ¿tú sabías que Valeria se llama en realidad Brenda Suárez? Y mi hijo levantó la vista confundido. ¿Qué? No, ella se llama Valeria Cortés. Legalmente cambió su nombre hace 5 años. Saqué la carpeta que Marcos había preparado y la puse en la mesa de centro. Diego, tu esposa tiene un pasado que te ocultó completamente. Durante la siguiente hora, le mostré todo. Los documentos de cambio de nombre, las fotos de Brenda Suárez, los registros de sus 4 matrimonios anteriores, los testimonios de las víctimas, los registros bancarios de las Islas Caimán, cada pieza de evidencia que Marcos había recopilado. Diego miraba cada documento con expresión cada vez más horrorizada. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando llegó a la foto de Eduardo Pantoja, el tercer esposo que había intentado suicidarse, lo vi quebrarse. No puede ser, murmuró. Ella me dijo que yo era su primer amor verdadero, que nunca había estado casada antes. Te mintió, dije suavemente. Sobre todo, Diego, sobre su nombre, su pasado, sus intenciones. Te usó para llegar a mí, a mi dinero. ¿Y yo qué fui? Diego me miró con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Solo un medio para un fin? 4 años de mi vida fueron una mentira. No supe qué responder. La verdad era dolorosa pero necesaria. Ella es una estafadora profesional, hijo. Esto es lo que hace. Encuentra hombres vulnerables, hombres con dinero o con acceso a dinero, y los manipula. Diego se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Yo la amaba. La amo. Sé que ha sido difícil contigo. Sé que te ha tratado mal, pero pensé que era porque estaba estresada, porque tú a veces eres ¿muy qué? Pregunté. Muy demandante, explotó Diego, siempre recordándonos sobre el dinero que nos diste,
siempre comparando todo con lo que mamá hubiera querido, siempre haciéndonos sentir culpables por vivir nuestra vida. Sus palabras me dolieron, pero reconocí el veneno de Valeria en ellas. ¿Eso es lo que ella te dijo que yo era? ¿Demandante? Sí. Diego se detuvo y me miró. Y tenía razón. Siempre has sido así, papá. Controlador, queriendo que todo sea a tu manera. Diego, yo les di 18,500 pesos sin pedir nada a cambio. Mi voz se elevó. Lo único que pedí fue respeto. Fue que me incluyeran en sus vidas. Fue que no me trataran como basura. Pero nunca fue suficiente, gritó Diego. Nada que hiciéramos era suficiente para ti. Siempre había algo más que esperabas, algo más que exigías. Me levanté y caminé hacia mi hijo. Diego, mírame. Mírame a los ojos y dime honestamente, ¿crees que merecía que Valeria me echara de la casa que yo pagué con una bolsa de basura? ¿Crees que merecía que me hablara de la manera en que me habló? ¿Crees que merecía que vendieran mi casa sin mi consentimiento? Diego desvió la mirada. Ella dijo que era necesario, que tú ibas a tratar de quitarnos la casa si no actuábamos rápido. ¿Y tú le creíste? Sentí la desilusión pesada en mi pecho. ¿Le creíste a una mujer que conoces hace 4 años sobre tu padre que te crió durante 31 años? Ella es mi esposa, Diego susurró. Se supone que debo confiar en mi esposa, incluso cuando esa esposa resulta ser una criminal que ha estafado a 5 hombres diferentes. Coloqué mi mano en el hombro de Diego. Hijo, sé que esto duele, sé que es devastador, pero necesitas ver la verdad. Ella no te ama, nunca te amó, solo amó el acceso que tú le diste a mi dinero. Diego se soltó de mi agarre y caminó hacia la puerta. No puedo procesar esto ahora. Es demasiado. Diego, espera, lo llamé. Las autoridades ya están investigando. Van a presentar cargos formales contra ella. Fraude matrimonial, falsificación de identidad, lavado de dinero. Va a ir a prisión, hijo. Cuando eso suceda, necesitas estar preparado. Mi hijo se giró en la puerta. ¿Y si no es verdad? ¿Y si todo esto es un error y tú estás destruyendo mi matrimonio sin razón? Entonces yo aceptaré las consecuencias, respondí. Pero en el fondo sabes que es verdad, Diego. Has visto cómo es ella. Has visto cómo me trataba. Has visto cómo gastaba el dinero sin ningún control. Parte de ti siempre supo que algo no estaba bien. Diego no respondió. Simplemente abrió la puerta y se fue, dejándome solo en esa sala llena de memorias de tiempos más felices. Los siguientes días fueron un tormento de espera. Patricia me mantenía informado de cada desarrollo en la investigación. Las autoridades habían contactado a las víctimas anteriores de Valeria. Héctor Domínguez, Armando Telles y Eduardo Pantoja, todos estaban dispuestos a testificar. Julián Mora, el arquitecto del que había huido en 2019, voló desde Guadalajara específicamente para dar su declaración. Roberto, tenemos un caso sólido, me dijo Patricia por teléfono el viernes. La fiscalía va a presentar cargos formales la próxima semana. Valeria Cortés o Brenda Suárez va a ser arrestada. ¿Y Diego? Pregunté. ¿Va a tener problemas legales también? No, Patricia me aseguró. Toda la evidencia indica que él es una víctima, no un cómplice. No sabía nada del pasado de ella. No sabía sobre las cuentas offshore. Él está limpio legalmente. Sentí un alivio profundo. Sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros, Diego seguía siendo mi hijo, y no quería verlo en problemas con la ley. El domingo por la tarde, 3 días antes del arresto programado, recibí una visita inesperada. Diego y Valeria aparecieron juntos en mi puerta. Cuando abrí, vi que Valeria llevaba lentes oscuros dentro de la casa, probablemente escondiendo ojos hinchados de llorar. «Don Roberto», ella habló primero con voz temblorosa. «Vine a ofrecerle un trato». «¿Un trato?», repetí, mirando a Diego que se veía miserable a su lado. «Voy a transferir todo el dinero que queda de su inversión», dijo Valeria rápidamente. «Son 7,300,000 pesos. Sé que no son los 18,500. Ceros de cero completos, pero es todo lo que puedo recuperar de las cuentas congeladas». «¿Y qué quieres a cambio?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que retire los cargos», respondió. «Que le diga a su abogada que fue todo un malentendido. Que me deje irme tranquila». Miré a Diego.
¿Tú estás de acuerdo con esto? Mi hijo asintió lentamente. Papá, sé que ella cometió errores. Sé que te mintió, que me mintió, pero la amo. Y si va a prisión, mi vida queda destruida también. Por favor. Sentí una mezcla de compasión y frustración. Diego, ella va a volver a hacerlo. Va a encontrar otra víctima. Va a arruinar otra vida. No, Valeria se quitó los lentes y vi su rostro completamente, sin maquillaje, con lágrimas reales corriendo. No lo voy a hacer, lo juro. Me voy del país. Vuelvo a Monterrey, a mi ciudad natal. Empiezo de nuevo, pero de manera honesta esta vez. ¿Y esperas que te crea? Pregunté con incredulidad. No, admitió. No espero que me crea, pero Diego sí, y él me está dando una oportunidad que no merezco. Solo le pido, le ruego, que no me quite esa oportunidad. Miré a mi hijo y vi el amor desesperado en sus ojos. Amor por una mujer que lo había usado, que lo había manipulado, que había destruido nuestra relación padre-hijo. Pero era su decisión, su vida. Necesito pensarlo, dije finalmente. Vengan mañana por la tarde, les daré mi respuesta. Y cuando se fueron, llamé inmediatamente a Patricia. ¿Qué piensas? ¿Debería aceptar? Patricia suspiró profundamente. Roberto, legalmente tenemos un caso ganado. Podemos mandarla a prisión por años. Pero, si aceptas los 300,000 pesos y la dejas ir, al menos recuperas algo. Y le das a Diego la oportunidad de aprender esta lección a su manera. ¿Y las otras víctimas? Pregunté. Héctor, Armando, Eduardo, Julián, ¿ellos no merecen justicia también? Ellos pueden presentar sus propios cargos, respondió Patricia. Esto no termina solo porque tú retires los tuyos. Si ellos quieren perseguirla legalmente, pueden hacerlo. Pasé toda la noche despierto, pensando en María, preguntándome qué haría ella. ¿Perdonaría? ¿Buscaría venganza completa? ¿Protegería a Diego incluso si eso significaba dejar ir a su tormentadora? Al amanecer, tenía mi respuesta. El lunes por la tarde, cuando Diego y Valeria llegaron a mi casa, yo ya tenía todo preparado. Patricia estaba conmigo, sentada en el sillón con una carpeta gruesa sobre sus piernas. En la mesa de centro había documentos legales listos para firmar. Siéntense, les dije, señalando el sofá frente a nosotros. Se sentaron juntos, con las manos entrelazadas. Valeria se veía aterrorizada. Diego se veía exhausto, como si no hubiera dormido en días. He tomado una decisión, comencé mirándolos directamente. Pero antes de decirles cuál es, necesito que ambos escuchen algo. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la conversación que Valeria había tenido con sus amigas en la fiesta de cumpleaños de Diego. Aquella donde me había llamado acabado y había dicho que le permitimos invertir en su futuro para que se sintiera útil antes de terminar en un asilo. Vi cómo Diego se ponía rígido al escuchar las palabras de su esposa. Valeria palideció completamente. Eso fue hace meses, murmuró Valeria. Yo estaba tomada. No lo decía en serio. ¿No lo decías en serio? Repetí con calma. Tengo otras 12 grabaciones más, Valeria. 12 conversaciones donde hablas de mí y de mi difunta esposa con desprecio, donde te ríes de lo fácil que fue manipularme, donde planeas exactamente cuándo vas a convencer a Diego de cortar contacto conmigo completamente. Diego soltó la mano de Valeria y se giró hacia ella. Es verdad eso. Diego, las cosas se dicen en el calor del momento. Valeria intentó tomar su mano nuevamente, pero él se apartó. Tú sabes que te amo, que amamos nuestra vida juntos. No. Diego se levantó bruscamente. No sé nada de ti, ni siquiera sé tu verdadero nombre. Valeria comenzó a llorar, lágrimas que ahora me parecían completamente falsas. Por favor, Diego, dame una oportunidad de explicar. Ya tuviste años de oportunidades, dijo Diego con voz quebrada. Años donde pudiste decirme la verdad. Años donde pudiste tratarlo con respeto. Años donde pudiste ser honesta. Mi hijo se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Papá, tenías razón, sobre todo. Y yo fui un cobarde, un hijo terrible. Te dejé solo cuando más me necesitabas. Permití que ella te humillara. Por Dios, estuve ahí parado mientras te echaba de la casa con una bolsa de basura. Diego,
Intenté hablar, pero él me interrumpió. No, déjame terminar. Él se limpió las lágrimas bruscamente. Mamá estaría avergonzada de mí, completamente avergonzada. Ella te amaba tanto, y yo. Yo dejé que esta mujer borrara su memoria de mi vida. Guardé las fotos de mamá en el sótano porque Valeria las llamó deprimentes. ¿Qué clase de persona hace eso? Diego caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros temblaban. Quiero el divorcio, dijo con voz firme. No me importa el dinero, no me importa la casa, no me importa nada, solo quiero que desaparezca de mi vida. Valeria se puso de pie de un salto. No puedes hacer eso. Estamos casados. Me amas. Te amaba. Diego se giró para mirarla. O amaba a la persona que fingía ser. Pero esa persona nunca existió, ¿verdad? Todo fue actuación, todo fue mentira. Diego, por favor. Valeria trató de acercarse a él, pero Patricia se interpuso. Señorita Suárez. Patricia usó su nombre real deliberadamente. Le sugiero que se siente. Tenemos asuntos legales que discutir. Valeria se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. Patricia abrió su carpeta y comenzó a explicar los términos. Don Roberto ha decidido no presentar cargos criminales, comenzó Patricia, y vi cómo Valeria levantaba la vista con esperanza. Pero hay condiciones estrictas. Primera condición, transferencia inmediata de los 300,000 pesos restantes a la cuenta de don Roberto. Sí, lo haré hoy mismo. Valeria asintió desesperadamente. Segunda condición, continuó Patricia. Divorcio inmediato con renuncia total a cualquier derecho sobre propiedades o bienes de Diego Mendoza. La casa queda a nombre de Diego. Los autos quedan a nombre de Diego. Todo queda a nombre de Diego. Está bien. Valeria aceptó rápidamente. Tercera condición. La voz de Patricia se volvió más dura. Orden de restricción permanente. Usted no puede acercarse a don Roberto ni a Diego nunca más. Ni por teléfono, ni por correo, ni por redes sociales. Nada. Cero contacto. Entendido, murmuró Valeria. Cuarta condición. Patricia me miró antes de continuar, y yo asentí. Usted va a grabar una confesión completa en video, admitiendo la falsificación de identidad, admitiendo los matrimonios anteriores, admitiendo que se casó con Diego con el propósito de acceder al dinero de don Roberto. Esta confesión va a quedar archivada legalmente. Si usted vuelve a hacer esto con otra persona, si vuelve a cambiar de identidad y estafar a alguien más, esta confesión se hace pública y se presenta ante las autoridades. Valeria palideció, pero eso arruinaría mi vida para siempre. Exactamente, dije yo por primera vez desde que Patricia había comenzado. ¿Es tú seguro de que nunca más vas a destruir la vida de otra persona como destruiste la mía? Y la quinta y última condición, Patricia cerró la carpeta. Tiene 72 horas para abandonar la ciudad. Puede tomar sus pertenencias personales, su ropa, sus objetos personales, nada más, y luego desaparece. Si en 3 días sigue aquí, los cargos criminales se presentan inmediatamente. Valeria miró a Diego una última vez, buscando algún indicio de que él la defendería. Pero mi hijo miraba por la ventana, con la mandíbula apretada, sin decir nada. ¿Acepta los términos?, preguntó Patricia. Valeria asintió lentamente. Acepto. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Valeria cumplió con la primera condición inmediatamente. Los 7,300 pesos fueron transferidos a mi cuenta bancaria. No era los 18,500,000 completos, pero era algo. Era un comienzo. La confesión en video tomó 2 horas. Valeria, sentada frente a una cámara con su licencia de conducir visible mostrando ambos nombres, admitió todo. Los 5 hombres. Los cambios de identidad. Las cuentas offshore. Todo quedó grabado en 1080p, firmado digitalmente, y archivado en 3 ubicaciones diferentes. Diego inició los trámites de divorcio ese mismo día. Un divorcio express que costaría 45,000 pesos extra, pero que garantizaba que en 30 días él sería legalmente libre. El miércoles por la noche, 71 horas después de aceptar los términos, yo estaba sentado en mi sala cuando escuché un auto detenerse afuera. Miré por la ventana y vi a Valeria metiendo maletas en un taxi.
Diego estaba en la puerta de la casa con los brazos cruzados, observando en silencio. Valeria se acercó a él. Intentó decir algo, pero Diego simplemente negó con la cabeza y entró a la casa, cerrando la puerta. Ella se quedó ahí parada por un momento. Luego se subió al taxi y se fue. Desapareció en la noche, llevándose consigo los restos destrozados de la vida que había construido sobre mentiras. Los siguientes meses fueron un proceso lento de sanación. Diego vendió la casa grande, la casa que yo había pagado con mis 18, 500, 1,000 pesos. La vendió por 11, 200, 1,000 pesos. Con ese dinero pagó todas las deudas acumuladas durante los años de gastos excesivos y me devolvió otros 4, 800, 1,000 pesos adicionales. Papá, sé que no es todo, me dijo cuando me dio el cheque, pero es todo lo que pude recuperar. El resto se fue en viajes, en ropa, en cosas que ya no existen. Está bien, hijo, le dije, y lo decía en serio. En total había recuperado 12, 100, 1,000 de mis 18, 500, 1,000 pesos. Había perdido 6, 400, 1,000 pesos, pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado a mi hijo. Diego se mudó a un departamento pequeño cerca de mi casa. Solo 2 habitaciones. Modesto. Nada que ver con la mansión de antes. Comenzó a trabajar en una firma de arquitectura como empleado regular, reconstruyendo su reputación profesional que había sufrido cuando la historia se filtró en ciertos círculos. Cada domingo, Diego venía a comer a mi casa. Al principio las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios largos y disculpas repetidas, pero lentamente, semana tras semana, comenzamos a reconstruir lo que Valeria había destruido. ¿Recuerdas cuando mamá hacía su mole? Me preguntó Diego un domingo 6 meses después de la partida de Valeria. Claro que recuerdo. Sonreí. Pasaba todo el sábado preparándolo. ¿Crees que puedas enseñarme? Diego me miró con esperanza. Quiero aprender a hacerlo, para mantener viva esa tradición. Sentí un nudo en la garganta. Me encantaría enseñarte, hijo. 9 meses después del divorcio, Diego conoció a alguien nuevo. Se llamaba Carmen. Era maestra de primaria, y cuando la conocí, vi inmediatamente la diferencia. Carmen preguntaba sobre María con interés genuino. Admiraba las fotos que yo había vuelto a colgar en mi casa. Traía flores cuando venía de visita. Don Roberto, me dijo Carmen en su tercera visita. Diego me contó todo lo que pasó con su ex esposa. Quiero que sepa que yo no soy así. Yo vengo de una familia humilde. No me interesa el dinero. Solo me interesa su hijo porque es un buen hombre que está tratando de ser mejor cada día. La creí. Y resultó que tenía razón. Con los 12, 100, 1,000 pesos que recuperé, compré una casa pequeña en un barrio tranquilo. Tenía un jardín. No era tan grande como el jardín que María había tenido, pero era suficiente. Planté rosas, rojas, amarillas, blancas. Igual que María, contraté a un jardinero de medio tiempo, un señor de 70 años llamado Ernesto que había sido amigo de mi padre. Él me enseñó los secretos que yo nunca había aprendido de María. Don Roberto, me dijo Ernesto una tarde mientras podábamos juntos, estas rosas están floreciendo hermosas. Su esposa estaría orgullosa. Miré las rosas rojas que se abrían bajo el sol de la tarde y sentí paz. Creo que sí, respondí. Creo que estaría orgullosa de muchas cosas. Un año después de que Valeria se fuera, recibí una llamada de Marcos, el detective privado. Don Roberto, pensé que debería saber. Valeria Cortés, o Brenda Suárez, o como se llame ahora, fue arrestada en Monterrey. ¿Por qué?, pregunté. Intentó hacer lo mismo otra vez, explicó Marcos. Conoció a un empresario viudo de 61 años, pero esta vez, el hijo del hombre investigó su pasado antes de que pudiera llegar muy lejos. Encontraron la confesión en video que ella grabó para usted. La presentaron ante las autoridades junto con testimonios de sus víctimas anteriores. Héctor, Armando, Eduardo y Julián todos testificaron. La condenaron a 6 años de prisión por fraude reiterado. Colgué el teléfono y me senté en mi jardín, mirando las rosas que María hubiera amado. Justicia. Finalmente había justicia.
no solo para mí, sino para todos los hombres que ella había destruido. Esa noche, Diego vino a cenar con Carmen. Les conté sobre el arresto de Valeria. Diego no dijo nada por un largo momento, simplemente miró su plato. Me alegro, dijo finalmente. Me alegro de que no pueda hacerle daño a nadie más. Yo también, respondí. Carmen tomó la mano de Diego y la apretó suavemente. Vi el gesto y vi amor real. Amor sin agenda. Amor sin cálculos. Después de la cena, mientras lavábamos los platos juntos como solíamos hacer cuando Diego era niño, mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, papá, dijo simplemente. ¿Por qué?, pregunté. Por no rendirte conmigo, respondió. Por luchar por mí incluso cuando yo no me lo merecía. Por salvarme de ella. Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo lloraba en mi hombro, igual que cuando era niño y se lastimaba jugando fútbol. Siempre voy a luchar por ti, Diego. Siempre. Eres mi hijo. Esa noche, después de que Diego y Carmen se fueran, me senté en el jardín bajo las estrellas. Hablé con María como siempre hacía. Lo logramos, mi amor. Le dije a las estrellas, a las rosas, al viento nocturno. Perdimos dinero. Sí, perdimos tiempo, pero recuperamos a nuestro hijo, y eso vale más que todos los millones del mundo. El viento sopló suavemente, moviendo las rosas rojas, y yo elegí creer que era María diciéndome que estaba orgullosa. Han pasado 2 años desde aquel día horrible en que Valeria me expulsó de la casa con una bolsa de basura. 2 años desde que toqué fondo y decidí levantarme. 2 años desde que descubrí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Hoy tengo 69 años. Vivo en mi casa modesta con el jardín de rosas que cuido personalmente cada mañana. Me levanto temprano, preparo café y salgo a regar las plantas mientras el sol apenas está saliendo. Las rosas rojas florecen espectacularmente, y cada vez que las veo, pienso en María y sonrío en lugar de llorar. Recuperé 12, 100, 1000 de mis 18, 500, 1000 pesos. Sí, perdí 6, 400, 1000 pesos. Es mucho dinero. Dinero que 3 generaciones de mi familia trabajaron para conseguir. Pero ¿sabes qué? No me amarga pensarlo. Ese dinero compró la lección más valiosa de mi vida. Que el amor verdadero nunca exige que te destruyas a ti mismo para probarlo. Diego viene cada domingo sin falta. Ahora trae a Carmen, quien en 6 meses más se convertirá en mi nuera. Una nuera real, de las que honran a la familia, de las que respetan el pasado mientras construyen el futuro. Están ahorrando para su boda, una ceremonia pequeña e íntima, nada que ver con los excesos que Valeria exigía. «Papá, queremos que camines con Carmen por el pasillo», me dijo Diego hace 2 semanas. «Ella dice que su padre y tú pueden compartir ese honor». Acepté con lágrimas en los ojos. Esta vez, las lágrimas eran de felicidad. También volví a trabajar, medio tiempo. Un antiguo cliente de Mendoza, Hijos, me contactó para que asesorara un proyecto de construcción. Trabajo 3 días a la semana. Gano un sueldo modesto, pero me hace sentir útil. Me hace sentir que todavía tengo valor más allá de mi cuenta bancaria. La historia de Valeria llegó a su fin hace 1 año cuando la condenaron. 6 años de prisión. Probablemente saldrá en 4 por buen comportamiento. Pero esos 4 años son 4 años donde no puede destruir a nadie más. Son 4 años donde Héctor, Armando, Eduardo, Julián y yo podemos dormir tranquilos sabiendo que está pagando por sus crímenes. A veces me preguntan si la odio. La respuesta es no. No odio a Valeria. La compadezco. Debe ser terrible vivir así, siempre mintiendo, siempre calculando, nunca experimentando amor real. Debe ser una existencia vacía, sin importar cuánto dinero tenga escondido en cuentas offshore. Aprendí algo fundamental de esta experiencia. Hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien y permitir que te usen. Ayudar es dar desde un lugar de amor con límites saludables. Ser usado es sacrificarte completamente, hasta que no queda nada de ti. También aprendí que nunca debemos permitir que alguien, sin importar quién sea, pisotee nuestra dignidad. Yo lo permití durante 3 años y 7 meses. Permití las humillaciones, los insultos, el irrespeto. Pensé que estaba siendo paciente, comprensivo.
amoroso, pero en realidad estaba siendo cobarde. María me habló muchas veces antes de morir sobre mantener mi dignidad. Roberto, me decía mientras luchaba contra el cáncer, prométeme que nunca vas a dejar que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres un hombre bueno, trabajador, honesto. No dejes que nadie te quite eso. Le fallé esa promesa por un tiempo, pero al final la cumplí. Si estás viendo este video y estás pasando por algo similar, si tienes un familiar que te está usando, que te está manipulando, que te hace sentir culpable por poner límites, escúchame bien, no estás obligado a destruirte por nadie, ni siquiera por tu propia sangre. El amor verdadero nunca exige sacrificios que te dejan vacío. El amor verdadero suma, no resta. El amor verdadero respeta, no humilla. Y si ya tocaste fondo como yo lo hice, si ya te expulsaron de tu propia vida, si ya perdiste todo o casi todo, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. Yo tenía 67 años cuando decidí luchar. 67. Pensé que era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado derrotado, pero me equivocaba. Hoy miro mi jardín de rosas, miro a mi hijo reconstruyendo su vida, miro mi casa humilde pero digna, y me siento rico. No en dinero. Perdí millones, pero rico en paz, en dignidad recuperada, en amor real. Y eso, al final del día, vale más que todos los 18, 500, 1000 pesos del mundo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te sirvió de algo, si te ayudó a abrir los ojos sobre tu propia situación, entonces cada peso perdido valió la pena. Cada lágrima derramada tuvo sentido. Cada momento de dolor me llevó exactamente donde necesitaba estar. Si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, actívale la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias, y déjame un comentario contándome qué te pareció. Tu apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir compartiendo estas experiencias que, aunque dolorosas, pueden ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Y si realmente te conmovió mi historia y quieres apoyar el canal de una manera especial, considera hacer una donación mediante Super Thanks. Cada contribución me ayuda a seguir creando contenido y, sobre todo, me demuestra que estas historias están llegando a corazones que necesitan escucharlas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad.